Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a hacer esta retroalimentación, ¿ok? De la materia de farmacología. Y entonces, empezando con esta retroalimentación, que nos va a servir como un repaso importante para nuestra... recuérdenme, ¿qué es farmacología? Es el estudio de los fármacos o medicamentos. Ok. Es la ciencia que se encarga del estudio de los fármacos. Ok, cuéntenme, ¿qué es un medicamento? Recuérdenme, ¿qué es un Es la medicamento? forma en cómo viene el fármaco. Ok, sí, es la combinación. ¿La combinación de qué? De varios fármacos. Uno o Exactamente. varios fármacos. Sí, es la combinación de uno o varios fármacos. ¿Ok? Es la combinación de uno o varios fármacos y ya presenta o ya tiene una presentación. Presentación. O forma farmacéutica. O forma farmacéutica. ¿Ok? Hablando de esto, ¿a qué nos referimos? Tabletas, jarabe, inhaladores. Suspensión también entraría, ¿no? Suspensión. Sí, ámpula, suspensión. Muy bien, muchas gracias. Ok, esos son los que es un medicamento. Ok, y tenemos dentro de la farmacología dos principales cosas. Una que hay diferentes ramas de la farmacología. Recuérdenme alguna de ellas. De hecho, nosotros utilizamos dos. Para todos los fármacos siempre vamos a ver dos. ¿Cuáles son? Recuérdenme, ¿cuáles son estas ramas de la farmacología? Farmacodinamia. La farmacodinamia. Ok, sí, muy bien. Ramas de la farmacología. Recuérdenme alguna otra en lo que aquí yo los voy poniendo. Ramas de la farmacología. Una se llama fármaco. ¿Perdón? Toxicología, ¿Sí? terapéutica, Ajá. farmacoprofilaxis, Ok. Sí. Farmacoprofilaxis, toxicología, farmacocinética, farmacodinamia, terapia médica, farmacotecnología, también por ahí estaba farmacotecnia, le llaman, ¿no? En donde utilizamos estos dispositivos avanzados para introducir fármacos, ¿no? ¿Como cuáles? Pues los implantes subdérmicos, sobre todo para la prevención del embarazo, ¿no? Muy bien. Farmacodinamia. Recuérdenme, ¿qué es la farmacodinamia? Es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y cuando hablamos de lo que el fármaco le hace al cuerpo, recuérdenme, ¿a qué nos referimos? a la farmacocinética. No, lo que el fármaco le hace al cuerpo es farmacodinamia, pero dentro de la farmacodinamia es cómo actúa este fármaco en el cuerpo, ¿cierto? Es antagonista o Ok, agonista. aquí tenemos a los antagonistas o agonistas. ¿Qué son los agonistas? Lo que estimula una respuesta en el organismo.
estimula una respuesta. Les voy a pedir algo. Sé que por ahí, sí sé que de repente tienen sus apuntes y esto. Procuren no leerlos. ¿Por qué? Quiero que tratemos de acordarnos, ¿ok? De que no tengamos que revisarlo. Ya si después de esto ustedes quieren revisarlo, sin ningún problema. Pero ahorita no los revisen. Quiero ver, o que ustedes recuerden, traten de hacer memoria de qué vimos, ¿no? ¿Qué dijimos que era un antagonista? Lo que va a inhibir. Ok. Son fármacos que inhiben. ¿Ok? Inhiben respuestas. Y dentro de esto, de la farmacocinética, de la farmacodinamia, perdón, hablando de estos, también había algo específico en lo que nos basamos, que son los que, ¿en dónde van a tener respuesta estos fármacos? En los que, del cuerpo humano o de las células. Todo el cuerpo humano, todas las células tienen ciertos que. Cuando tú le das un fármaco, vas a estimular un qué. ¿Un receptor? Un receptor, exactamente. Receptores. Receptores. ¿Ok? Ah, muy bien. Ahora, recuérdenme. Esto es principal. Aquí entran otras cosas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otras cosas entran aquí en la farmacodinamia? Pues entran los receptores, entra el tiempo de acción, la vida media y demás, ¿no? Hablando de la farmacodinamia. Y hablando de la farmacocinética, tiene principalmente el qué, recuérdenme. ¿El qué? Una mnemotecnia que utilizábamos nosotros, que siempre la vemos. Lo de la técnica del ADME. La La absorción. farmacocinética, ok, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Al fármaco. Ok. Y dentro de lo que el cuerpo le hace al fármaco tenemos el ADME. Déjenme poner esto más para acá. Ok. Tenemos el ADME. ¿Qué quiere decir el ADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ok. Y excreción. Muy bien. Para todos los fármacos necesitamos ver esto, ¿ok? Por eso siempre se los hago. Siempre deben de ver la farmacodinamia y la farmacocinética. O sea, ¿qué es lo que hace el fármaco en el cuerpo? Y dentro del fármaco en el cuerpo, también aquí, hablando de los receptores, vamos a hablar de los efectos adversos. O sea, ¿qué te hizo ese fármaco en el cuerpo? Efectos adversos. Recuérdenme, ¿cuáles son algunos de los efectos adversos? Cefalea, Ajá, ¿cuál otro? ¿cómo se llama? Vértigo. Vértigo, Vértigo. ajá, ¿cuál otro? Profe, la mm, resistencia también entra, ¿no? También entra la resistencia, sí, ¿cuál otro? ¿Qué otro efecto adverso? De hecho, vimos los AINES, ¿se acuerdan de los AINES? Que son sí, los analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Y hay gente que los toma diario, ¿eh? Diario, diario. Esa gente que los toma diario, ¿cuál es uno de los efectos adversos que le puede provocar? ¿Úlceras estomacales? Exactamente, muy bien. Úlceras estomacales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tanto tomas esos fármacos que te van a provocar eso. Dolor de estómago, que tengas una úlcera. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una úlcera? ¿Cómo dijimos que iba a ser del baño? Melena. A lo mejor no melena, la melena ya es así como cuando tienes una úlcera muy grande, estás sangrando constantemente, pero a lo mejor no sale melena, sale formada. La melena regularmente es como diarrea, es como si fuera una diarrea y tiene un aroma muy característico. Pero hablando de
estos fármacos y del sangrado, ¿alguna vez han comido betabel? No, no me ¿No? ¿Nadie gusta. ha comido betabel? Sí, Sí, yo Cuando, sí. cuando comen betabel y hacen el Sí. baño, ¿de qué color sale? Como que morado. Ándele, sí, así exactamente. Cuando es sangre, es muy parecido el color, sale como negra en las heces, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que tienes una úlcera, ¿ok? Muy bien. Los efectos adversos entran en la farmacodinamia, o sea, ¿qué efectos adversos te puede provocar estos eh, fármacos? ¿Ok? Dentro del ADME tenemos liberación, ¿sí? Regularmente, la gran mayoría de los fármacos, ¿por qué vía se administra? Oral. Oral. Entonces, casi siempre va a ser oral, o vía tópica o vía inhalatoria. Esto va a depender mucho de en qué vía lo estemos dando. ¿Ok? La liberación. La absorción, pues en qué parte del cuerpo. Regularmente, si es vía oral, la gran mayoría es en el intestino delgado. ¿Se acuerdan? Entonces, sí es esta cuestión de que ustedes puedan identificar, ¿no? La liberación, casi todos vía oral. La absorción, todos entran al torrente sanguíneo y van directamente a los receptores, ¿ok? Luego viene la distribución de este torrente sanguíneo, el metabolismo. ¿Quién es el principal órgano que metaboliza? El El hígado hígado. Muy bien, el hígado. hígado. Liberación, y el absorción. también es ¿Quién más? el riñón. El riñón no tanto metaboliza, el riñón es más quien excreta, pero el hígado sobre todo es el que metaboliza. ¿Ok? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y la excreción, ¿por qué vía se lleva a cabo? Recuérdenme, principalmente el Por riñón, vía pero ¿de qué renal. otra? ¿Perdón? Por Por vía renal. renal, por la orina. Ok. Por la orina, sí. ¿Por qué más? ¿Por qué otros métodos? ¿Han visto que todos los fármacos dicen no se administre durante qué? La leche materna durante el Ah, embarazo. ok, durante el embarazo, porque rebasa la barrera placentaria algunos y pueden provocar malformaciones y deficiencias sanguíneas y de otra índole en el feto, o porque también a través de la leche se elimina. Ok, entonces, por eso dicen no se administre durante el embarazo y la lactancia materna. ¿Ok? También en la lactancia, a través de la leche se elimina del sudor, de la saliva, de la respiración. ¿Ok? Muy bien. Eso es en cuanto a la farmacocinética y a la farmacodinámica. ¿Ok? Esto creo que lo tenemos muy, muy claro. Ahora, recuérdenme, y voy a hablar en general, ¿eh? En general. Recuérdenme, ¿cuáles son algunos de los receptores farmacológicos? Mu, Ok, tantito, permítanme. Farmacológicos. Papá. Farmacológicos. Ok, algunos de los receptores, sí, el mu, ¿cuál otro? Las de los alfa y beta. Alfa, ok, ¿cuál otros? Beta, ¿cuál otros? colinérgicos, creo, Colinérgicos, Ina. adrenérgicos. ajá, Ya. adrenérgicos. Ina. ¿Cuál otro, perdón? ¿Cuál otro? El Ina. diacetilcolina entra en el colinérgicos, no. Ah, los colinérgicos, sí. En los Mm. colinérgicos, todo lo que tenga que ver con la acetilcolina me entra en los colinérgicos. Pero también tenemos a los muscarínicos, a los nicotínicos,
Tenemos dentro los alfa, beta, los dopa también. Y dentro de otros, los mu, los kappa. Los kappa. También hay delta. ¿Ok? Mu, alfa, delta, alfa, beta, dopa, colinérgicos, adrenérgicos, muscarínicos, nicotínicos. Hay varios. Otro del donde también actúan mucho los medicamentos son en los canales de qué, recuérdenme, Canales de sodio de sodio y de qué más, y de potasio, me parece. Potasio. de calcio, canales de calcio. Los canales de calcio y cuando sobre todo hay mucho calcio, lo que van a hacer es una contracción, recuerden, de los músculos. Entonces, estos principalmente tienen que ver. Pero sí, son los principales receptores. Voy a poner aquí con negrita los que les preguntaba en el examen y no todos los pusieron. Alfa, beta y a lo mejor hasta los dopa, ¿eh? Ok, sobre todo alfa y beta. Recuerden que los beta principalmente, ¿en qué parte del cuerpo dijimos que iban a estar los receptores beta? ¿O iban a estimular a quién? Estamos hablando sobre todo del sistema circulatorio. Y en el sistema circulatorio puedes estimular quien lanza la sangre o quien la distribuye. ¿Quién lanza la sangre? El corazón. Ok, el corazón. Muy bien, sí, así es, recuérdense, con cosas simples. ¿Y quién la distribuye? Los Sanguíneos, vasos venas, sanguíneos. arterias. Vasos No. sanguíneos. Sí, las arterias, las venas, los vasos sanguíneos. Y ahí tienen su respuesta del examen, ¿ya vieron? ¿Cuáles eran los principales receptores? Alfa y beta. ¿Por qué? Porque los beta actúan en el corazón y los alfa en los vasos sanguíneos. Eran de los principales. Los mu, los kappa y los delta son principalmente para los fármacos opioides. O podríamos decir que estos, los mu, kappa, delta, los adrenérgicos, muscarínicos, nicotínicos, colinérgicos son a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Por qué? Estos más trabajan en lo que es la, ¿cómo se llama la unidad funcional del sistema nervioso? Recuerden. La neurona. Neurona. Exactamente. A nivel neuronal trabajan sobre todo los colinérgicos, los adrenérgicos, los muscarínicos, los nicotínicos. Llegan a las neuronas, se estimulan y ya la neurona va a mandar una respuesta al cuerpo. ¿Ok? Pero son de los principales, bueno, algunos, ¿ok? Algunos de los principales receptores. Hay algunos otros, pero de los que nosotros vimos, estos son de los que estuvimos bien. ¿Se acuerdan, cierto o no? Muy bien. Ahora, ya que vimos esto de los receptores, pregunta otra vez, y que se los voy a volver a preguntar, ¿ok? Recuérdenme, ¿cuál es la clasificación de los antihipertensivos? De acción. Ah, no, ese no. No me acuerdo. Recuérdenlo de una manera fácil y sencilla. La clasificación de los antihipertensivos siempre va a ser A, B, Antagonista. C, Ujú. D D y y E, E. ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir A? Antagonista. Antagonistas. Antagonistas del sistema Beta renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Y luego tenemos a los B. ¿Qué quiere decir la B? Beta bloqueantes. Beta bloqueante. Bloqueantes. ¿Qué quiere decir la C? Calcio antagonista. Calcio antagonistas. ¿Qué quiere decir la D? Diurético. Diurético.
Y recuérdenme qué quiere decir la E. Esos otros medicamentos. ¿Ya vieron? ¿Y cómo se dan cuenta que respondieron mal en el examen? Ok, no se preocupen, siempre. ¿Por qué les enseño esta? Para que cuando ustedes digan antihipertensivos, A, B, C, D, E y E. Y se acuerden, ¿A de qué era? ¿A de qué? A de antagonistas. ¿Antagonistas de qué? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ok, acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona. La renina, el fármaco que utilizábamos para la renina, ya casi no se ocupa porque tiene efectos adversos severos. Recuérdenme, ¿cuáles son los de angiotensina y aldosterona? Tenían una terminación principal. Felicidades para quien contestó bien y hasta me puso ejemplos. Porque tenían en una terminación en específico. ¿Terminan en qué? En terminación LOL. Ok. Estos terminan sobre todo en pril, ¿cierto? Pril, ¿verdad? En pril. Sí. En pril. Captopril, enalapril. Y también aquí tenemos los que terminan en sartán. Sartán. ¿Cómo cuáles? Recuérdenme. Los sartán. Ajá. Telmisartán. Sí. Ok, los sartán, valsartán. ¿Y por qué me pusieron otras cosas que ni al caso, otros fármacos que ni así? De mí no va a ¿Cuál estar hablando. Es que De era el la- estrés. Recuérdenme, del enalapril, perdón, ¿cuál otro? Aparte del enalapril, ya les dije, aparte del enalapril, ¿cuál otro conocen que termina en pril? Captopril. ¿Y por qué me pusieron otros nombres de otros fármacos que ni se utilizan tan fácil? Entonces, eso, en lugar de ponerme esos fármacos que tenían otros nombres que no eran los que son más comunes, me hubieran puesto captopril, enalapril, perfecto. Valsartán, telmisartán, losartán, con eso era fácil, ¿ok? Ahora, de los betabloqueantes, ¿en qué terminación acaban? No sé. ¿Todos los que terminan en sartán? ¿Los betabloqueantes son los que terminan en sartán? Sí. En sartán, también, No, ok. terminan en LOL y en creo que nada más. Ok, los betabloqueantes terminan en LOL y los calciantagonistas, estos terminan en pino. ¿Cierto o no? Ahora Sí, recuérdenme, los LOL, ¿cuáles son? Metoprolol, Exactamente. ¿Cuál me la pusieron en el examen? Casi todos. ¿Cuál era el fármaco de primera elección para una crisis hipertensiva? Y me lo pusieron, aunque no era IB, y ustedes me lo pusieron. Ya ni se acuerdan, y eso que ustedes lo contestaron. Ok, el atenolol y el labetalol. Quiero comentarles para los que me pusieron labetalol, porque ustedes lo buscan y en internet el primero que te va a aparecer de urgencia es el labetalol. Pero curiosamente el labetalol en México no tenemos. Entonces, ahí es donde empezaron los problemas y me di cuenta que ustedes lo buscaban en internet. De muchas otras, pero el labetalol en México no hay. Entonces, regularmente, como no tenemos labetalol, que es vía oral, lo que ocupamos es hidralazina. Ok, pero aquí lo de los LOL es labetalol y metoprolol. Y tenemos también el atenolol. Y muchos otros, ¿ok? De los calciantagonistas que terminan en pino, recuérdenme cuáles. nifedipino, fenodipino, Ok, nifedipino es de los que más conocemos. De los diuréticos, recuérdenme, ¿cuáles son los principales diuréticos? Uno que empieza con H y se llama ¿qué? ¿Hidro qué? Hidro. hidroclorotrazida. Clorotiazida. Hidroclorotiazida.
Y el otro se llama ¿Clor qué? Clortalidona. Lidona. Hidroclorotiazida y clortalidona. Hay otro que ocupamos mucho en el hospital y se los estuve mencionando. Empieza con F. ¿Cómo se llama? Furosemide. Furosemide. Este lo van a ver mucho cuando estén en sus prácticas. Este es de los diuréticos que más utilizamos en los hospitales. ¿Ok? O no solo en los hospitales, en primer nivel también furosemide. Y esos otros, estos tenían acción central. O sea que actuaban directamente en los vasos sanguíneos y en el corazón. Recuérdenme cuáles. Hidralacina. Esa era la que yo quería que pusieran en el examen. Hidralacina. ¿Ok? La hidralacina es IV. También es vía oral, pero IV y actúa rápido. Hidralacina. ¿Cuál otro? Nitraglicina. Ajá. Y hay otro que se llama alfa, ¿qué? Alfa metildona. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando ustedes les pregunten, oye, ¿cómo se clasifican los antihipertensivos o cuáles son los antihipertensivos? Y hasta les decía yo, de hecho, ¿cuál es los primeros antihipertensivos que les mandan a los pacientes? Son los diuréticos. Y de ahí nos podemos ir con los que terminan en pril, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con los de angiotensina. Y luego de ahí, el otro de los que también podrían ser segundos o terceros son los beta bloqueantes, ¿ok? Y luego ya tenemos a los calcioantagonistas y demás, ¿ok? Pero se dieron cuenta, ¿por qué estos son de primera línea? Porque los diuréticos lo que van a hacer es que elimines agua. No van a tener como un efecto tan importante en los receptores, en los vasos sanguíneos o en el corazón, ¿ok? Lo único que hacen es que no estés acumulando agua. Ok, esto es en cuanto a la clasificación de los antihipertensivos, pero también vimos la clasificación de los antibióticos. Y también la sacaron de internet. ¿Por qué me doy cuenta en la clasificación de los antibióticos? Porque ustedes me pusieron la clasificación de los... ¿De qué fármacos? Recuérdenme. ¿Cómo lo pusieron ustedes en el examen? Carbapenémicos, y me pusieron quinolonas, y me pusieron, ok. Pero nosotros vimos una clasificación, eran 5, de hecho. ¿Se acuerdan cómo era esta clasificación? Los primeros fármacos iban a atacar, ¿qué? De hecho, eran inhibidores ¿de la qué? De la síntesis de la pared bacteriana. Y aquí en estos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana tenemos a los principales, a los de primera línea, a los que siempre mandan, que son, ¿cuáles son el fármaco antibiótico de primera línea? Los que siempre mandan y que siempre preguntan, ¿es alérgico a la qué? Penicilina. Exactamente. Así, fácil, eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Ok? Aquí van a estar principalmente la penicilina y algunos otros, los carbapenémicos, los betalactámicos, y van a estar la vancomicina, pero principalmente penicilina, ¿ok? Y luego la segunda clasificación, recuérdenme, ¿qué tenía que ver con la segunda clasificación? Me parece que era sobre la alteración de la membrana citoplasmática. Ok, alteración. Digamos que vamos de afuera hacia adentro. Primero, los primeros van a inhibir la pared, o sea, lo más exterior
de la célula bacteriana. ¿Ok? Alteración. Y así, acuérdense, de afuera hacia adentro. Primero lo de hasta afuera, que es la pared. Luego alteración de la membrana citoplasmática. Y luego en el 3, ¿cuál teníamos? ¿O de cuál otro se acuerdan? No importa que no nos pongamos en orden. ¿De qué otro? De la inhibición de la síntesis de proteínas. Inhibición de la síntesis de proteína. Ok. Ahorita vemos qué fármacos. En el 4, ¿de cuál se acuerdan? ¿O de cuál otra? ¿Qué otra cosa atacábamos en la membrana, en la célula? ¿Qué otra cosa le atacábamos? Recuerden que son células procariotas porque no tienen núcleo, pero sí tienen ¿qué? ¿Qué atacaban? Las vías que... Las vías metabólicas. Y teníamos otro que principalmente iba a ser quien iba a inhibir al ADN o al ARN, ¿cierto? Ah, perdón, lo puse con menos. ARN y el ADN. ADN. ¿Okay? El de las vías metabólicas, sobre todo, era la célula 50 y 30. Y sobre todo aquí teníamos las tetraciclinas y dentro de ellas teníamos a la amicacina. Y la tetraciclina. ¿Ok? Dentro de los inhibidores de la ADN, aquí teníamos al trimetoprim. Y no es tanto por los fármacos, trimetoprim con sulfamethoxazol. Lo dejamos con trimetoprim. Muy bien. Importante, ¿qué es lo que yo quiero que se aprendan? Y que les decía, por decirlo, amicacina es uno de los fármacos que más vamos a ver en la práctica profesional diaria. No va en bolo directo, siempre va diluido o puede ir intramuscular, ¿ok? Entonces, este es uno de los que utilizamos mucho y de los que causa también mayor reacción, ¿ok? Entonces, son de los principales fármacos. Los antibióticos de primera elección van a ser las penicilinas. Si alguien es alérgico a la penicilina, nos vamos a ir por estos inhibidores de la síntesis de proteína y aquí vamos a tener a el medicamento que utilizamos que se llama, esperen, se me fue el nombre ahorita me acuerdo, de eritromicina. Eritromicina. A los pacientes que son alérgicos a la penicilina, casi siempre les mandan eritromicina. ¿Ok? Estos ambos pueden ser, puede ser inyectado o el derivado de la penicilina, que es la ampicilina, que también es de la familia de las penicilinas, desvía oral. ¿Ok? Muy bien. Pero también dentro de estos clasificaciones que hemos visto los antiarrítmicos. Recuérdenme, antiarrítmicos. Recuérdenme, ¿cómo clasificábamos los antiarrítmicos? Es más, no los clasifiquemos.
Recuérdenme, ¿cuáles son algunos de los fármacos antiarrítmicos? Porque clasificábamos en bradicardias y lo clasificábamos en taquicardias. Recuérdenme, ¿se acuerdan de alguno para las bradicardias? ¿No? ¿No? Pregunto yo, o sea, contéstenme, nada más díganme, no nos acordamos. El verapamilo, profe, pero entra creo en taquicardia. Ah, ok, muy bien, verapamilo, sí. De hecho, hay una mnemotecnia, la voy a poner aquí. Si el corazón va a 1000, ¿sale? Verapamil o verapamil, ¿ok? Si el corazón va a 1000, o sea, rápido, dale verapamil, ¿ok? Por acá también hay otra mnemotecnia. Si el corazón va lento, ponle atropina. Atropina. De hecho, la atropina viene de 1 miligramo en 1 mililitro. ¿Se acuerdan de la dosis que decía máximo van a ser 3 ámpulas, pero tú de inicio el paciente tiene una bradicardia de menos de 50 y empieza a tener alteraciones en el estado de conciencia y demás? Le puedes pasar un bolito de atropina. O sea, ¿cuánto de esa ámpula? Recuérdenme. Es 0.5 miligramos Que equivale a media ámpula. de, Ok, de ajá, atropina. cada 3. Media ámpula. ¿Cada qué? 3 a 5 minutos. Ajá. Esto es igual a 0.5 miligramos. Media ámpula es a 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos. ¿Ok? Y vamos a ir viendo si mejora este paciente. Y decíamos que máximo 6 dosis. 6 dosis o 3 ámpulas. 6 dosis porque vamos a poner media ámpula, nos esperamos 5 minutos, media ámpula, 5 minutos, así. ¿Ok? 6 dosis. O 3, no, le voy a poner aquí. 6 dosis igual a 3 ámpulas. Este es el medicamento que más van a ver que utilizamos en las bradicardias. Muy bien. Ahora, en las taquicardias, ya vimos que el verapamil. Si el corazón va a 1000, dale verapamil. ¿Cuál otro? Que no sea IB y que también utilizamos. Lo acabamos de ver. Tiene una terminación LOL. Metropolol. Metoprolol. Ok, y el Y metoprolol. propanolol. El propanolol. ¿Cuál otro utilizamos también como antiarrítmico? Otro que no veamos aquí. ¿Cuál, perdón? Atenolol. La adenosina. El atenolol. ¿Cuál otro, perdón? La adenosina. Adenosina, algo así. Adenosina, muy bien. El atenolol y adenosina. ¿Se acuerdan que les dije que la adenosina la teníamos que pasar cómo? Esta es IB. En bolo rápido. Ok. En menos de 10. De 6 miligramos. En bolo. Es de 6 miligramos, bolo. Adenosina, déjenme ponerle aquí. 6 miligramos. Muy bien, 6 miligramos.
pasar en vuelo rápido antes de 10 segundos. Ok, muy bien. Ese es de los principales. No quiero que se aprendan todos, pero ¿cuáles son de los que más van a ver ustedes? Sobre todo un paciente que tiene una taquicardia severa y que estamos en un hospital y tenemos el carro rojo, lo que vamos a encontrar en el carro rojo va a ser adenosina. Hay otro fármaco que también utilizan mucho, que es el amiodarona. Pero la adenosina es bastante, la amiodarona viene de 150 miligramos. ¿Ok? Estos son los de urgencia, amiodarona y adenosina. ¿Ok? Los que un paciente que está consciente, que vamos, sí tiene una taquicardia, a lo mejor a él le podemos dar, no sé, metoprolol, propanolol, atenolol, que son vía oral y se los podemos dar. Muy bien. Se dieron cuenta que muchos también entran aquí, ¿ok? De esos fármacos. En cuanto a los antiarrítmicos. Ahora, recuérdenme, ¿cuáles son los fármacos vasodilatadores? El captopril. Ok, el captopril sí es uno de ellos. ¿Cuál otro? No es de los que más utilizamos el captopril, ¿eh? Pero hace que no se contraigan las venas. Hidralacina. La hidralacina, sí, también sirve. Es que la hidralacina y el captopril son antihipertensivos y lo que van a hacer es una vasodilatación, ¿ok? Entonces, hidralacina. Hidralacina. Pero hay otros que son tomados. De hecho, hasta me los pusieron en su examen. La gran mayoría me lo puso en su examen. La nitroglicerina, profe. Ah, muy bien, nitroglicerina. Nitro. La hidralacina sí funciona como un fármaco vasodilatador, la nitroglicerina. Y hay otro que es otro nitrato, que también entra en la E de esos otros, la nitroglicerina, pero hay otro nitrato. ¿Nitrato de qué? De isosorbide. Nitroprusiato. Sí, no. ¿Perdón? ¿Nitroprusiato? Ajá, nitroprusiato. Ajá, también el nitroprusiato también. Son nitratos. Lo que van a hacer es que el vaso sanguíneo se haga más grande. ¿Ok? Nitroprusiato. Ok, importante. ¿Se acuerdan de la mona? ¿Se acuerdan de la mona, chicos? No. No me digan eso. La mona es el tratamiento para el infarto agudo al miocardio. Tratamiento del infarto agudo al miocardio. O sea, de un infarto al corazón. ¿La M de qué? ¿Qué es lo que, qué es? Cuéntenme, ¿cuáles son los signos que presenta un paciente cuando le da un infarto? Que lo sacan en la tele. A los de la tele, de las novelas, ¿qué es lo primero que empiezan a sentir? Como que punciones en el corazón. Ah, ok, esas punzadas. ¿Y estas punzadas les causa qué? Mareos, ¿Dolor? ¿no? Ah, aparte del mareo, dolor principalmente. ¿Y cuál es un fármaco muy, muy potente que empieza con M? Mm, Un fármaco, es opioide. mm, Empieza con M. Es un fármaco opioide y lo venden también como droga ilegal. cocaína. ¿No es cierto? La No, no morfina. es cocaína. ¿Cuál?
Morfina. 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 Ok, la morfina, muy bien. Morfina. La M quiere decir morfina. Un medicamento que sea un opioide fuerte que le pueda quitar el dolor. Ok, pero el paciente cuando siente ese dolor también, ¿qué empieza a hacer? ¿O cómo empieza a respirar? Lento, Puede ser rápido. lento o puede ser rápido, como que le cuesta trabajo respirar. Entonces, la O, ¿qué le tenemos que poner? A ese paciente que no puede respirar bien, ¿qué le ponemos? Oxígeno. 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 Muy bien. Ya tenemos morfina para quitarle el dolor, porque del dolor también se puede morir, se puede detener el corazón. Oxígeno, la N de los medicamentos que acabamos de ver. Queremos que ese vaso sanguíneo se haga grande. ¿Cuál, perdón? Nitroglicerina. 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 Y sí habíamos visto la mona porque hasta les pregunté, la nitroglicerina también la ocupan para hacer que en las películas de acción. Ya encontré el apunte. Ah, ¿verdad? Para Pero hacer está bombas, escrito, ¿cierto? no me acordaba. Ok, morfina, oxígeno, nitroglicerina, ¿y la A de qué es? Espérenme Aspirina. tantito. Aspirina. Está bien, ya lo dijeron. ¿Qué es la aspirina? Un Es un anticoagulante. medicamento para anticoagulante. Ok, pero la aspirina, ¿cómo le llamamos? ¿Entra dentro de los fármacos que cómo clasificamos? ¿Fármacos qué? Eh, AINES. ¿Qué quiere decir? Analgésico, antiinflamatorio, no esteroide. ¿Ok? De hecho, la aspirina es uno de los AINES puros porque es antipirético, antiagregante plaquetario, analgésico y antiinflamatorio. ¿Ok? Entonces aquí lo ocupamos como antiagregante plaquetario. Ese es el tratamiento del infarto agudo al miocardio de urgencia. De urgencia. ¿Ok? Permítanme tantito. Muy bien. Entonces, este es el tratamiento del infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Otra de los fármacos que vimos mucho al principio eran los fármacos que tenían que ver con el sistema nervioso central. Nervioso central. Central. Recuérdenme, dentro de estos fármacos del sistema nervioso central vimos fármacos que tenían que ver con la ansiedad, fármacos que tenían que ver... ¿Cuál, perdón? Ansiolíticos e hipnóticos, ¿no? Hipnóticos, sí. Hipnóticos. También vimos fármacos para la depresión. Antidepresivos. Ok, así, muy bien. Y vimos fármacos para, ¿qué otra cosa? Para las convulsiones. Las crisis convulsivas. 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 Muy bien. Hablando de este tipo de fármacos, recuérdenme, solamente mencionar. Los pacientes que sufren ansiedad regularmente los vamos a ver porque pueden presentar qué signos y síntomas. Primero que nada, se les ve como si estuvieran que Nerviosos. nerviosos. Ok, pueden mover alguna parte del cuerpo, comerse las uñas. ¿Cómo respiran estos pacientes? Muy rápido. Muy rápido. Rápido, rápido. Y como que a algunos hasta les cuesta trabajo respirar, ¿cierto? Ok, recuérdenme, Sí. ¿se acuerdan de algún fármaco para la ansiedad? Mm, ¿cuál era? Uno que empieza El con flu. flux. Ay, ¿cómo era? Fluoxetina, Mm, paroxetina. Ok. Y también algunos fármacos que utilizamos
dentro de los pacientes que tienen una crisis de ansiedad, déjenme especificar aquí que es una crisis de ansiedad. Porque todos tenemos ansiedad, ¿eh? Ya les dije que el examen es mañana. Sí les había Nah, dicho. No, luego, ay, así empezaron con una crisis de ansiedad. Ok, entonces, fluoxetina, paroxetina y las ven ¿qué? dioazepaminas. Las benzodiazepinas. Diazepinas. Las Pinas. benzodiazepinas. Recuerden que las benzodiazepinas son los fármacos que más tiempo tardan en eliminarse en el cuerpo. Dijimos que una de ellas, que es principalmente el diazepam, tarda hasta 200 horas en el cuerpo en poderse eliminar. ¿Ok? Dentro de las benzodiazepinas tenemos la carbamazepina, tenemos el diazepam, el orazepam, tenemos el clonazepam, todas estas. ¿Ok? Dentro de los fármacos hipnóticos, recuérdenme. ¿Cuál, perdón? Ahí entra de acción corta, larga, intermedia y algo así, ¿no? Ok, sí, En el acción caso corta, larga, intermedia. Recuérdenme, de los hipnóticos también utilizamos ¿cuáles? Las benzodiazepinas. ¿Qué más utilizamos? ¿cómo se llama? Hablando de hipnóticos y sedantes. Aquí le vamos a poner sedantes. Dentro de los sedantes hay uno muy famoso que es color lechoso que se llama ¿qué? Propofol. El propofol. ¿Ok? Aquí entra el midazolam. Este es de acción corta. También entra el diazepam, que es de acción larga. Diazepam. Y para la de... ¿Perdón? Sí, adelante, adelante. ¿Cuál? ¿El clonazepam? Sí. Y también entra dentro de los hipnóticos sedantes. El clonazepam. Todos los que terminen en pan, que son benzodiazepinas principalmente. ¿Ok? Clonazepam. Y luego tenemos para la depresión, recuérdenme algunos para la depresión. Quetiapina, que sirve para la depresión, pero también sirve para los pacientes que tienen esquizofrenia. ¿Qué otro fármaco teníamos para la esquizofrenia? Uno que empieza con risperidona. ¿Ok? De los principales. Algunos, también dentro de estos, en la depresión, también nos ayudan algunas veces las benzodiazepinas, pero solamente al inicio. No es un tratamiento a largo plazo. De las crisis convulsivas, recuérdenme, ¿qué fármacos tenemos para las crisis convulsivas? ¿Cuál? La fenitoína o también conocida como difenilidantoína, la fenitoína sódica, la carbamazepina. ¿Cuál otro? ¿El valproato de qué? De magnesio. La lamotrigina. Son de los principales fármacos que tenemos. ¿Ok? Entonces, para eso quería que ustedes me mandaran todas sus infografías para hacer un resumen de todo esto. Una infografía se supone que debe de tener todo esto que estamos viendo aquí. Vamos a hacer La mía no tiene eso. No tiene eso. Sí, eso es lo que queremos, que todos tengan la misma información. No solamente que me hablen o me pongan palabras, quiero que ustedes tengan información importante. Por eso es que quiero que estas infografías sean buenas. Vamos a elegir, les pido por favor, revisen sus infografías, si me las pueden mandar en
presentación de PowerPoint estaría perfecto para que haga yo un compendio. Yo escoja algunas de cada uno o las que vea más completas y se las pueda hacer llegar a ustedes para que lo tengan como un manualito. Y digan, ay, mira, el paciente que tiene ansiedad, ¿qué le podemos hacer? Ah, pues, tratamiento de largo plazo, fluoxetina, paroxetina. Para quitarle la crisis de ansiedad rápido, a lo mejor una benzodiazepina, ¿ok? Una carbamazepina. ¿Qué hace la carbamazepina cuando se la das al paciente? ¡Pum! Lo tumba, le da sueño, prácticamente se queda dormido. ¿Ok? Lo calmas. Entonces, por eso es que quiero que ustedes aprendan esto, lo rápido, lo fácil, lo sencillo. Mucha gente actualmente toma estos medicamentos, benzodiazepinas, toma fluoxetina, paroxetina, muchos pacientes toman quetiapina, risperidona, lorazepam, muchos pacientes ya tienen que tomar estos medicamentos. Hay pacientes que tienen problemas de adicciones, que también el valproato de magnesio sirve como un antipsicótico. Entonces, todo va a depender de las dosis. Mucha gente está utilizando esta diapositiva que tenemos ahorita. Van a darse cuenta que hay mucha gente que utiliza estos fármacos ya como un tratamiento para calmarse, para mantenerse tranquilos, para poder dormir, porque sufren de ansiedad, de depresión y de esquizofrenia. Entonces, para eso son estos, ¿ok? Entonces, quería que hiciéramos esta retroalimentación porque veo que por ahí nos están fallando ciertas cosas. Sé que tienen sus apuntes. Revísenlos, chicos. ¿Qué les voy a preguntar? Conceptos básicos, como qué es farmacología, qué es fármaco, qué es droga, qué es un medicamento, vías de administración. A ver, recuérdenme algunas vías de administración. Intramuscular, subcutánea, Subcutánea, intravenosa, intravenosa, ¿sí? Sublingual, intradérmica, inhalada, intradérmica, inhalada. dérmica, las pomadas, cremas, ¿ok? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué son los receptores farmacológicos? O mencionar algunos de los receptores farmacológicos, ¿ok? No que a ustedes me pusieron unas cosas bien raras en esta pregunta del examen, ¿eh? ¿Qué más? ¿Cómo están clasificados los antihipertensivos? ¿Cómo son los antibióticos? Por ahí a lo mejor les pongo, escríbeme un ejemplo de algún antibiótico de primera elección. ¿Ok? Si el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué otro fármaco le podrían dar? Eritromicina, ¿ok? Acuérdense. ¿Qué medicamento antibiótico te puede causar ototoxicidad? Le voy a poner aquí con rojo, la amicacina, ¿ok? Así de ese tipo de preguntas. A lo que les pregunté, ¿cuáles son las principales reacciones adversas de los fármacos? Y ya me los preguntan, ¿ok? Antiarrítmicos, así como lo hicieron ahorita, se acordaron de algunos, revisaron. Cuando tengan un examen y si lo hacemos en línea, es preferible que revisen sus apuntes a que busquen en internet. No es, así es hacer trampa, traten de hacerlo acordándose, pero de verdad, o sea, si ya estás haciendo trampa, pues hazla bien, o sea, no te vayas a buscar en internet, mejor revisa los apuntes, y creo que tus apuntes vas a No, estar me di cuenta mejor. que no sirve el internet. Ya no No sirve sirve el Google. internet, no sirve el Google, no siempre te da las respuestas correctas, ¿ok? O a lo mejor no siempre formulamos la pregunta de manera correcta, ¿ok? Los vasodilatadores, ya los vimos, hasta pusimos el ejemplo del infarto agudo del miocardio, ¿ok? El sistema nervioso central y sus principales fármacos, ¿ok? Por ahí les voy a mandar una clase, algunos videitos, que no solo sean míos, les voy a mandar unos videitos de otras personas para que también vean otra forma de cómo poder entenderlo, ¿ok? Y sobre todo, para los fármacos, hoy, de hecho, ya acá tenía la presentación, vamos a empezar a trabajar con esto que es principalmente los fármacos broncodilatadores y eso. Pero quería que hiciéramos este repaso porque no nos ha quedado muy claro, ¿ok? Entonces, acuérdense, la clase se queda grabada. Revísenla, por favor, revísenla en YouTube. Ahí se las voy a poner en un rato más, ¿ok? Entonces, prendan su cámara, por favor, para poder despedirnos. Iniciamos con 35 personas y estamos terminando 31 personas.
Ok, aquí las tengo. Yo, como se queda grabada la clase, puedo revisar, puedo ver quién está al final, a media clase, a presente, quién se sale. Entonces, por favor, prendan su cámara para podernos despedir. Revisen, por favor. ¿Se dieron cuenta? Sí se acuerdan de las cosas que hemos visto. Simplemente es que les deja una laguna mental enorme que los inunda y que no los deja ver, pero sí estuvieron contestando, se estuvieron acordando, revisaron sus apuntes. Entonces, los apuntes no nomás son para que me los manden ni para que sean puntos extra, son para que puedan volver a retomarlos, ¿ok? Las clases están en YouTube, pueden volver a retomarlas. Entonces, les pido, por favor, háganlo, revisen, retomen la clase en línea, en YouTube, para que lo puedan revisar, ¿ok? Si se avientan un video o ven, no sé, en TikTok, que son de 5 segundos, pero se avientan 10,000 al día, pues revisen la clase, ¿ok? Por lo menos antes de los exámenes para que tengan algo, ay, sí, sí, dijo esto, ¿ok? Entonces, por favor, háganlo. Por ahí no todos prendieron sus cámaras, también me doy cuenta de eso. Chicos, quiero que ustedes... Ok, sí, los que de repente tenemos ahí problemas, no se preocupen. Quiero que entiendan la farmacología. A mí, créanmelo, por Dios, no me interesa la calificación. Les digo, a mí no. A lo mejor ustedes sí, a sus papás. Pero créanme, un 10 no te va a salvar cuando tengas un error con tu paciente de que le administraste un medicamento que no era o que le pusiste una dosis que no era y que te puede perjudicar a ti y al paciente. Entonces, lo que yo quiero que aprendan es cuáles son estos fármacos, ¿ok? Entonces, sin más, me despido de ustedes. Que tengan un muy bonito día. Pueden retomar la clase para los que tuvieron problemas de conexión en YouTube. En un ratito más se las comparto. Y revisen las otras clases. Les voy a compartir otros videitos que no son de mi autoría, pero que también explican de una manera muy fácil y sencilla esto de la farmacología. Unos resúmenes así muy fáciles. ¿Ok? Sin más, ¿tienen alguna duda, chicos, de lo que vimos hasta ahorita? De esta No, retroalimentación. ¿Qué les pareció la retroalimentación? bien. Muy bien. Como que nos hacía falta volver a retomar esto, ¿verdad? Entonces, ahí en el grupo, por favor, pónganos qué les pareció, de qué sí se acordaban, de qué no se acordaban, qué les sirvió de esta retroalimentación en el grupo de WhatsApp y en un ratito más les comparto el enlace de la clase, ¿ok? Que tengan un excelente día, chicos. Nos vemos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Bonito día, bye.